Ah, caray, pues. Hola chicos, buenos días. Buenos días, Miss. Hola, Miss, buenos días. Buenos días. Bien, ¿y usted, Miss? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Todo bien. Muy bien. Vamos a comenzar pues entonces con la clase de este día. Ayer nos quedamos en esta diapositiva, ¿verdad? Que estamos explicando las características que tiene la curva de crecimiento, ¿verdad? Sí, Miss. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Vamos a ponerlo en blanco. Ok. Bueno, ayer estábamos platicando acerca de las características que debería de cumplir una curva o una cinética de amplificación de la PCR. Entonces decíamos que tiene que cumplir con las 4 fases o etapas propiamente que luego se les hacen muy familiares porque son muy parecidas a la curva de crecimiento microbiano o a la cinética microbiana, donde constaba de una fase inicial o una fase lineal, una fase geométrica o exponencial, una estacionaria o una lineal también se le llama,
y una de declive o muerte. Y que si ya logramos unir estas 4 fases, pues prácticamente cumplen con las condiciones o lo que ustedes vieron en estadística que corresponde a la campana de Gauss, donde la mayor parte de la aceptación de la hipótesis que ustedes estarían formulando va a caer dentro de la zona de aceptación, que es todo lo que está adentro de la campana de Gauss, que sería toda esta parte, ¿no? Y toda esta parte que está aquí en la fase inicial o la fase de declive por este otro lado, pues sería la zona de rechazo de la hipótesis. ¿Ok? Bueno, entonces en base a estas características nosotros no se nos tiene que olvidar porque gracias a esto nosotros podemos interpretar los resultados. También habíamos dicho que la línea threshold, que es esta de aquí del centro, corresponde como si fuera al límite de detección basal y que a partir de esa línea threshold nosotros podemos decirle al equipo que a partir de ahí puede ser la interpretación de los resultados o que todo lo que está por debajo de esa línea pues prácticamente no me lo tome en cuenta porque es ruido y me va a afectar para poderme dar un falso positivo o un falso negativo. Como veíamos este ejemplo de estas 2 curvas, donde podemos observar que si nosotros bajamos esta línea threshold, a lo mejor aquí a esta altura, podemos ver que nos va a tomar como positivas esta y esta, cuando en realidad son nuestros controles, es decir, son reacciones que no tienen DNA y por lo tanto, si no tienen DNA, pues no deberían de amplificar. Entonces, tenemos, para poder hacer esto, pues yo tengo que tener mi control negativo, que es que le estoy poniendo agua en lugar de una muestra de DNA o de RNA o DNA complementario, y también tengo que tener mi control positivo o un gen housekeeping que es el que siempre se va a estar expresando de manera natural. ¿Para qué? Para que a partir de ese gen housekeeping yo pueda interpretar mis resultados y decir qué tantas veces se expresa de más o de menos con respecto a mi gen control. Hay una pregunta por ahí, Hugo, que si, por ejemplo, estas líneas que están salidas un poquito con respecto al housekeeping era la sobreexpresión, y yo le comentaba que sí. Entonces, cuando está inhibido, por ejemplo, que alguna de estas 4 muestras, porque son muestras, me hubiera dado parecido al control, por ejemplo, así, una línea así, quiere decir que esa muestra está inhibido con respecto a mi control. En otras palabras, que la expresión es muy baja con respecto a mi línea de detección basal. Sí, y recuerden también que siempre en las curvas de PCR siempre se tienen que graficar en el eje de las X el grado o el número de ciclos de repeticiones que se le da al equipo y a la muestra propiamente con respecto a la detección en el número de fluorocromos. ¿Mande? ¿Me hablaban? ¿No? No, Miss. Ok. No, Miss. Bueno, entonces, ¿sí quedó claro esto? Sí, yo tengo una pregunta, Miss. Sí, dígame, hijo. ¿Siempre va a haber un gen housekeeping en la detección o en el diagnóstico molecular por PCR en tiempo real o no? Sí, pero cuando hablamos de expresión génica, cuando estamos hablando de polimorfismos de un solo nucleótido o mutaciones o de lesiones o translocaciones, generalmente vienen ya sus controles internos dentro de los reactivos. Pero no es otra cosa nada más que una muestra de DNA. Usted puede hacer sus propios controles positivos y negativos. Un control negativo es aquel que no tiene nada de material genético y puede poner agua a grado biología molecular. ¿Por qué este tipo de agua? Pues para que no inhiba la reacción, ¿sí? Y porque está libre de nucleasas. Y entonces también el control positivo, usted puede poner una muestra que le esté amplificando y esa la puede tomar como control positivo, ¿sí? Okay. Pero a nivel de expresión génica,
O sea, a nivel ya para ver el transcrito la traducción, ahí sí ya es importante poner un gen housekeeping porque es con el que vamos a comparar resultados. Ok, sí, está muy bien, gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Mire, si ese gen housekeeping siempre tiene que ir graficado ahí en la curva, en la gráfica. Así es, hija, porque si no nos da este gen, no vamos a tener contra quién comparar, porque literal no tenemos un control positivo. Nuestro control de referencia es el gen housekeeping. Entonces, si no amplifica, ¿contra qué se va a comparar ese resultado? No vamos a saber si está expresado, sobreexpresado o inhibido. Ok, ¿sí? Gracias. Sí, de nada. Y obviamente que hay muchos genes housekeeping, chicos. Entonces, ¿de qué va a depender que yo seleccione uno u otro? Pues prácticamente se centra en las necesidades que tengas que contestar de la investigación propiamente, o también en gran parte del gen housekeeping que contengan o tengan en el laboratorio donde estén laborando. Sí, los controles también siempre tienen que estar presentes en una curva, ¿verdad? Ajá. Sí, por ejemplo, si yo le comentaba, ahorita vamos a ver unas gráficas de COVID-19. Si por ejemplo hay una gráfica donde mi control negativo sube la curva, yo no puedo confiar ahí. ¿Por qué? Porque se me contaminó mi control negativo. ¿Y por qué yo sé esto? Pues porque el control negativo no tiene DNA, ni tiene RNA, ni cDNA. Entonces, al amplificar, quiere decir que hay presencia que está detectando ese material genético y lo está replicando. Y se supone que el control negativo no tiene que tener esto. Entonces, yo no puedo confiar en esa corrida. Y, por ejemplo, si un control positivo no amplifica, pues también no puedo confiar en esa corrida. ¿Por qué? Porque mi control positivo, como le acabo de comentar a Dulce, es una muestra que ya está validada, que tiene el virus o la detección que yo estoy analizando. Entonces, si no amplifica, o quiere decir que se degradó, se contaminó, o simplemente que a lo mejor por equivocación no le puse el control o el reactivo de control a mi tubo de reacción. ¿Sí? Okay. Entonces, siempre que vaya a hacer un análisis de PCR en tiempo real, lo primero que tenemos que revisar son nuestros controles, tanto el positivo como el negativo. Y en otras palabras más sencillas, que el control positivo haya amplificado o que haya levantado la curva y que el control negativo no haya amplificado o que vaya la línea, o sea, que siga una línea completamente. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, aquí en la imagen que vemos que el control negativo del gen housekeeping sobrepasó el ciclo de detección de fluorescencia, ahí, bueno, pero no llegó a las curvas amplificadas de las muestras. ¿Qué determinación se da ahí, maestra? ¿Se utiliza o no se utiliza? En esta, con estas dos, ¿verdad? Sí, hay. En ese que pues precisamente por... ¿Mande? En esa que sobrepasó el ciclo de fluorescencia. Esta de aquí. Sí, Miss. Ok. Bueno, precisamente por eso nosotros tenemos la ventaja de poder manejar el threshold, subirlo o bajarlo. ¿Sí? Pero les digo, ahorita tengo varias imágenes ahí de COVID-19. Espero que tenga una donde amplifica el control negativo y aquí la determinación sería como realmente esto que está aquí sobrepasando del threshold no es una curva como tal. Si pongo yo mi threshold aquí, no me afecta el resultado, o sea, no me lo detecta. ¿Sí? El problema sería, Hugo, si por ejemplo, aún y poniendo yo aquí el threshold, que aquí a la par estuviera mi control negativo y que tuviera las características de esta curva. Ahí sí ya decimos, ojo, porque algo pasó aquí. Ok. ¿Sí? Entonces, para decir
que hay algún problema, nuestros controles negativos deberían de estar pegados al gen housekeeping y aparte haber amplificado a la misma magnitud, ¿verdad? El negativo no, el positivo. Ok. Sí, Okay. Sí, el negativo tiene que estar lineal completamente. Muy bien. O lo más parecido posible a una línea. Sí, ok. ¿Sí? ¿Y el housekeeping siempre es el mismo gen que yo voy a o que quiero estudiar para la detección? ¿O puede ser cualquier otro diferente? No, puede ser cualquiera otro. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con 3 genes housekeeping, el beta-actina, el GAPDH y el lamina B1. Y tengo otros, pero esos otros no me funcionaron. O sea, la amplificación estaba muy, muy fea. Entonces también tenemos que determinar ese gen housekeeping. Por ejemplo, en la maestría en el doctorado trabajé con tejidos de cáncer de mama de mujeres que ya estaban diagnosticadas. Entonces yo tenía una parte de tejido de un seno tumoral, ya con el tumor propiamente, y tenía una parte del tejido del seno no tumoral, o sea, del otro seno de la misma paciente. Entonces yo tenía 2 tejidos, uno tumoral y uno no tumoral. Entonces, para poder seleccionar yo el mejor gen housekeeping, yo tengo que ir a la literatura y ver beta-actina, cómo se expresa en tejido. Y luego, aparte, tengo que ver lamina B1, cómo se expresa en tejido. Y luego GAPDH, cómo se expresa en tejido. De esos 3, yo voy a seleccionar el mejor. Entonces, suponiendo que de los mejores sea el beta-actina y el GAPDH, ¿y cómo sé yo que es el mejor? Porque en la literatura o en la hoja de seguridad del reactivo como tal, del gen housekeeping, me dice mayor expresión en tejidos o en tejidos está inhibido. Entonces hay una leyenda siempre ahí en nuestra hoja de seguridad, por eso también tenemos que saber trabajar con las hojas de seguridad, con todas las leyendas. Entonces, suponiendo que a lo mejor beta-actina y GAPDH sean los 2 me digan que se expresan, que su expresión es buena y está científicamente comprobado en tejidos. Entonces, yo con toda confianza puedo elegir uno o puedo elegir el otro. ¿De qué va a depender? Entonces, ahí ya, una vez que revisé la hoja de seguridad y que ya sé cuál de los 2 voy a elegir, ya ahora sí vamos al laboratorio, ¿cuál es el que de esos 2 tiene? Pero yo ya previamente revisé mi hoja de seguridad y ya sé que en cualquiera de los 2 se expresa. ¿Sí? Entonces va a depender de la muestra con la que se esté trabajando para seleccionar el mejor gen housekeeping. Eso fue para el caso de expresión, por ejemplo, donde yo utilicé el GAPDH. Y, por ejemplo, para el caso de expresión, pero proteica, yo no utilicé el GAPDH, yo utilicé el beta-actina. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque era mejor la detección de proteínas con este gen housekeeping, se expresaba mejor. Entonces, pues, es importante estar siempre de la mano con la literatura que dice. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Bueno, entonces en esta gráfica, como les voy a enseñar resultados de COVID-19 en el diagnóstico molecular, por eso les puse esta gráfica que tiene que ver con COVID. Ay, perdón. Entonces, aquí, en esta imagen que tenemos a su lado izquierdo de la pantalla, podemos ver el ciclo de replicación viral del SARS-CoV-2. ¿Alguien se acuerda del ciclo de replicación de los virus? ¿Sí vieron virus en microbiología? ¿El ciclo lípico y el lisogénico? Sí. ¿Cuáles son las fases propiamente de cada uno? ¿O del ciclo de multiplicación viral, el general? Bueno, inicia con el virión, la partícula infecciosa del virus, uniéndose a la célula mediante el uso de proteínas específicas para los receptores, ¿no? Creo que es la GP20, o es una de esas. Luego, entonces, la partícula del virus entra a la célula,
donde empieza a eliminar su cápsula proteica, liberando el material genético. Luego entonces ese material genético, el ARN, se introduce a la maquinaria de la célula para transcribir ese ARN a ADN que se va a integrar al genoma de la célula. Entonces ese ADN viral transcribido dentro de la célula, transcrito, perdón, dentro de la célula. Ya lo iba a regañar. Bueno, entonces empieza a replicar el virus, genera las proteínas virales y los componentes que van a formar la partícula mediante la maquinaria, el aparato de Golgi y todo, entonces esas piezas del virus se ensamblan hasta encapsular el material genético y luego, utilizando la membrana celular, es cuando empieza a alisar la célula utilizando la propia membrana para formar las envolturas proteicas del virus y sale de la célula, la rompe, los viriones rompen a la célula y pues ya muere la célula. Ok, muy bien. Bueno, entonces toda esa explicación que nos acaba de dar su compañero Alberto, prácticamente es esto que se ve reflejado aquí en esta imagen, donde podemos ver que COVID-19 tiene una, como si fuera una corona, ¿sí? Lipídica, por supuesto, y esta corona, pues obviamente, que es lo que hace que se le dé el nombre, coronavirus. Esta corona está protegiendo al material genético que se encuentra aquí adentro, se va a encontrar con un receptor. Recuerden que los virus son considerados o definidos como parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras ellos no tengan una célula huésped donde alojarse, prácticamente ellos no pueden hacer de las suyas, o sea, no pueden hacer todo esto que nos acaba de platicar su compañero. Entonces, mientras ellos estén ahí solitos, pues obviamente va a llegar un momento en el que se van a degradar y van a morir. Pero el problema es cuando ellos encuentran a las células de interés. Por ejemplo, a COVID-19, ¿cuáles son las células que le gustan? ¿Mande? Las que se encuentran en los pulmones, pero esto ya es más adentro. Más arriba, ¿qué le gusta? ¿En las mucosas? En las mucosas, como la boca, como la nariz y como los ojos. Por eso ¿Las células que de las dicen, mucosas? ¿mande? ¿Las células de las mucosas? Ajá, exactamente. Por eso es bien importante, jóvenes, lo que nos hacen la recomendación diaria, ¿no? De que nos lavemos las manos. ¿Por qué? O que no nos llevemos las manos a la cara. Porque a COVID-19 le encantan las células que se encuentran en las mucosas, sobre todo en la boca, en la nariz y en los ojos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando COVID-19 yo lo traigo a las manos y toco una superficie que está contaminada con este virus, me la llevo a la boca o a la cara, ¿qué es lo que pasa? Pues COVID hace de las suyas. ¿Y qué es hacer de las suyas? Todo el proceso que nos platicó su compañero. Entonces, una vez que encuentre su receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Primero va a reconocer el terreno, que es en el punto número 1, que es la absorción. Sí, únicamente como si fuera un mosquito, se va a parar en esta célula para reconocer terreno, para poder ingresar al interior de la célula y hacer una decapsidación. ¿Qué quiere decir esto? Que la membrana o la capa lipídica por la que estaba cubierto el material genético lo va a expulsar, como lo podemos ver aquí. Y aquí pueden ocurrir varios escenarios importantes. El primero de ellos es que se va a replicar propiamente, gracias al dogma central que ya conocen ustedes, el material genético. Tengo una cadena que perfectamente me puede servir como cadena molde, y acuérdense que el material genético tiene la capacidad para replicarse. ¿Qué es lo que pasa? Pues precisamente eso. Este material genético en el interior de la célula tiene todo lo que necesita para poder replicarse y posteriormente, una vez que ya esté replicado, va a alisar ¿a quién?
a la membrana citoplasmática de la célula huésped, generando ¿qué? La lisis de toda esta célula, pero generando millones de copias de material genético que por supuesto, que va a ir a buscar otra célula y va a volver a replicarse. Y por eso es bien importante mencionar que la carga viral pues es muy alta. ¿Por qué? Por la capacidad que tiene este virus y todos los virus de replicación, ¿sí? Entonces, otro escenario es que una vez que sale el material genético, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a llevar a cabo la síntesis proteica. Gracias a las unidades ribosomales va a estar haciendo la traducción, primero por supuesto la transcripción, y conforme va soltando los aminoácidos, me va generando ¿qué? La cadena polipeptídica, que es esta azul, generando ¿qué? Una producción de proteínas víricas o virales. Y estas proteínas virales se van a ensamblar con los otros organelos intracelulares, generándose ¿qué? Ensamblándose nuevos viriones. Y recuerden que el virión es el mecanismo de reproducción viral, o es como la célula principal o el mecanismo para que se pueda volver a replicar todo esto. Son como los hijitos, por llamarlo de una manera coloquial, del virus, y estos hijitos pues van a ir a infectar a otras células huésped. Entonces, en este escenario, lo que me genera es la formación de viriones, como lo vemos aquí. Y pues estos viriones van a volver a hacer todo esto. O sea, en el primer escenario que les platiqué, lisan completamente a la célula, ¿sí? Y en el segundo escenario van a formar muchos viriones, y este virión se va a ir a una célula eritropoyética, a una célula leucopoyética, a una neurona, a una célula propiamente del pulmón, y así a todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, a COVID-19, por supuesto que en primera instancia, como les menciono, le gustan las de las mucosas, que son nariz, boca y ojos. Entonces, ya una vez que está en el interior de nuestro cuerpo, ¿cuáles son las células que le gustan? Las del tracto respiratorio inferior, que serían las de nuestros pulmones. Por eso muchos pacientes pues están teniendo dificultades para respirar. ¿Por qué? Porque COVID-19 no se queda aquí, sino que se va hasta los pulmones, los inflama por esta situación que les acabo de platicar, y pues hace de las suyas. ¿Qué es lo que hace? Colapsa el pulmón y es la sensación de me falta el aire. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, yo ahí en la imagen donde están los dibujitos. En esta. Ay, aquí. Sí, ahí. En el número 4 ya ve que dice replicación del genoma viral, pero no alcanzo a ver si del 4 se puede pasar al 5 también opcionalmente, que dice ensamblaje de nuevos virus. Sí. Ajá, sí, aquí nada más que esta, no necesariamente, o sea, las flechas que están en esta presentación es lo que pasa siempre, ¿sí? Pero aquí estas flechas que están como punteadas, puede ser que también se vaya por este otro lado. Ok. O sea, una vez que ya replica todo el genoma del virus, sí puede irse a alisar a la célula completamente, o bien algunas replicaciones se pueden ensamblar a nuevos nuevos virus, y por supuesto a la formación de nuevos viriones. Que sería algo así como el ciclo lisogénico, ¿no, Miss? Es que aquí estamos viendo tanto en los dos ciclos, tanto el lítico como el lisogénico. Sí. Porque recuerden que en uno ocurre la muerte celular, pero no nada más se muere la célula, sino que deja mucha replicación de virus, y esto va a afectar a otras células considerablemente. O bien, el otro escenario es que va la formación de nuevos viriones, dejando la célula aparentemente intacta, pero obviamente con carga viral. Y aquí ya estaríamos hablando del ciclo lítico y el lisogénico, propiamente. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces,
¿Por qué es importante que mencionemos o por qué les puse COVID-19? Pues porque es el tema como que nos trae un poquito con dolor de cabeza por todo lo que se está diciendo en las noticias y todo esto. Y pues de cierta manera nosotros muchos no le damos la importancia que COVID-19 necesita. ¿En qué sentido digo esto, jóvenes? Pues en el sentido de que si yo sé que son las células que le gustan a COVID, pues no me voy a llevar mis manos a la boca, ni a la nariz, ni a los ojos. ¿Cuántos de nosotros no estamos en el salón de clases? Digo, ahorita lamentablemente no estamos así, pero ¿cuántos de nosotros no estamos con el lápiz en la boca? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros no estamos con la pluma, con el borrador, inclusive con las mismas manos que estamos así? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos cortado las uñas con los dientes? Sobre todo cuando iban a entrar al laboratorio. ¿Cuántos de nosotros no utilizan lentes como yo? ¿Y cuántos de nosotros no hacemos esto y nos limpiamos nuestros lentes? ¿Cuántos de nosotros no sentimos una molestia en las fosas nasales y nos metemos el dedo en las fosas nasales? Yo creo que la mayoría de la población, ¿no? En algún momento dado, inconscientemente haces esto. Entonces, ¿por qué es el uso del cubrebocas, chicos? Porque a lo mejor con el uso del cubrebocas, yo estoy evitando tocarme la cara. Bueno, no tanto la cara, sino más bien las partes importantes que es la nariz y la boca. Pero ¿cuántos de nosotros no utilizan el cubrebocas aquí? Pensando que ya traen el cubrebocas. Y ustedes pueden, cuando salen a la calle, se han dado cuenta, de que en efecto la mayor parte de la población anteriormente, el cubrebocas lo traía abajo de la nariz, cubriéndose únicamente la boca. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a COVID también le gusta la nariz. Entonces, ¿por qué es importante el lavado de manos, jóvenes? ¿Cuál es la capa o de qué está hecha la capa que recubre al material genético de COVID-19 y de todos los virus? Lípidos. Lípidos. ¿Y cuál es el término coloquial de los lípidos? Grasas. Grasa. ¿Y la grasa cómo la combatimos? Jabón. Con jabón. Entonces, ¿por qué es importante lavarse las manos por lo menos una vez cada hora? Ah, bueno, porque si yo traigo COVID en mis manos, yo sé que con el jabón voy a alisar completamente esa capa que recubre el material genético, quedando expuesto el RNA, ¿sale? Entonces, ¿cómo combato al RNA? ¿Cómo lo degrado, jóvenes? Con agua y jabón. Con agua y jabón. ¿Cómo más? Con alcohol. No, con alcohol no. Ah. ¿Cómo puedo degradar yo el material genético? Con calor. ¿Con qué más? ¿Por qué con calor? Porque se supone que entre base y base están unidas por puentes de hidrógeno. Y el puente de hidrógeno únicamente con la temperatura se desnaturaliza. Es barato. Exactamente. ¿Sí? Ok, con temperatura, pero no me voy a llevar las manos al fuego, ¿verdad? Bueno, hay alguna gente que anda psicótica que sí lo hace, yo creo. Pero, ¿de qué otra manera puedo degradar el material genético, jóvenes? Con la ¿Con la presencia de quién? De las enzimas nucleasas. Las nucleasas tienen la capacidad para desbaratar, desintegrar, o en términos ya genéticos, degradar el material. ¿Sí? ¿Y dónde encuentro las nucleasas? Pues las nucleasas se encuentran por doquier, yo las sintetizo. Por eso cuando trabajamos con técnicas de ingeniería genética, la importancia es ponerse guantes. ¿Por qué? Porque yo genero mis nucleasas.
Entonces, si yo me lavo las manos con agua y jabón, como lo están indicando en la televisión, yo dejo libre al material genético, provocando una lisis o una degradación, evitando así un posible contacto o contagio de si yo tengo COVID en mis manos, me las llevo por equivocación a la boca o a la nariz o a los ojos, evito todo esto que les estoy platicando. ¿Lo habían visualizado de esa manera? De verdad, no. No. Pero nunca se habían preguntado por qué, qué es lo que ocurre. Digo, ustedes ya saben las generalidades de virus. ¿Ya vieron por qué es la importancia de saber fundamentos de todo? Ahorita ustedes pueden y tienen los argumentos necesarios para concientizar a su familia del lavado de manos, el uso de cubrebocas. ¿Sí? Porque obviamente que ahorita la población, toda la sociedad ya está muy histérica por el encierro. Y es normal, porque no estamos acostumbrados a estar encerrados. ¿Sí? Miss, Uh-huh. yo tengo una pregunta. Dígame. Pues lo que pasa es que una de mis tías es enfermera y Ajá. positiva en COVID. Estuvo en cuarentena creo que por un par de semanas y después regresó para acá diciendo que ya no era contagiosa. ¿Esto puede? Ok. ¿Sí? Bueno, generalmente cuando nosotros estamos positivos a COVID, obviamente que la cuarentena es pues todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Quedarse en casa, las indicaciones del médico, etcétera, etcétera. Pero hasta donde la ciencia sabe, no es algo que yo esté diciendo, es lo que dicen los artículos, todavía eres contagioso en los primeros días después de haber salido negativo. Entonces tienes que esperarte por lo menos algunos 15 días. Digo, lo mínimo es una semana, pero 15 días es como lo ideal después de que tu prueba ya salió negativa para evitar el posible contagio. Sí. O sea, sí, ya no eres tan contagioso como cuando eres portador. Pero si los primeros días aún tienen que no bajar la guardia, sino que seguir cuidándose, porque inclusive ella misma se puede volver a reincidir el virus. No existen recontagios, no. Son probablemente residuos del mismo virus que quedó, pero que ya no lo logra detectar el equipo de PCR en tiempo real y que se activan si ustedes no se cuidan una vez que ya salieron positivos. Pero sí, Benjamín, si ella ya pasó a lo mejor 15 días, ya no es contagiosa, ya no pasa nada. Pero si va saliendo de que ayer le dijeron que estaba negativa y ahorita ya anda como si nada, ahí sí hay que cuidarse. Y si ella no se cuida, no toma las medidas preventivas, usted con el uso del cubrebocas es suficiente. ¿Sí? Ok, mis gracias. De nada. Ok, sí, entonces, por eso es la importancia de aterrizar todos los conceptos, chicos. ¿Por qué? Porque, como les digo, ahorita el mundo exige que la mayor parte de la población pues esté contribuyendo a todo lo que ellos dicen, que ellos nos están diciendo que la sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿cómo le hacemos entender a una persona que no tiene conocimientos de nada de esto que ustedes tienen? ¿Cómo le hacen saber o cómo le logran poner ese chip a su mamá, por ejemplo? No nos vamos tan lejos, ¿no? ¿Cómo le harían? Yo le dije a mi tío que lo de los receptores era como si fuera una llave y una cerradura, y que si se lavaba las manos rompía la llave, entonces ya no se enfermaba. Exacto. Tenemos que obviamente no utilizar un lenguaje tan alto,
porque no nos van a entender, o sea, en el afán muchas veces nosotros de querer sentirnos importantes, de que hablamos muy, con términos muy clínicos o médicos, o que queramos que ellos sepan que nosotros sabemos de medicina, pues en ese afán, ahí nos vamos a quedar, porque no nos van a entender. Entonces, sí es importante que utilicemos un lenguaje apropiado dependiendo de la persona que queremos concientizar, ¿sí? Entonces, ustedes saben la teoría, saben los fundamentos, saben las bases como para poder llevar este mensaje a todas las personas que se dejen, porque también es importante mencionar que ahorita muchas personas no quieren entender, muchas personas no creen, y muchas personas pues que ya les vale, ¿no? Que dicen, pues de todas maneras me voy a enfermar. Pero bueno, pues ya cada cabecita es un mundo, pero ustedes cumplan hasta donde ustedes se lo permitan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, me gustó ponerles a SARS-CoV-2, que es COVID-19, para que se den cuenta de la participación que pueden llegar a tener ustedes como biotecnólogos en el sector salud. Porque muchas personas, obviamente que porque es la formación que se les da ahí en la universidad, se van mucho a lo que es la industria alimenticia o agrícola, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que nuestro fuerte aquí en la comarca lagunera. Pero ustedes como biotecnólogos también tienen la capacidad de enfrentarse y trabajar en un mundo clínico. No sé si a alguien le guste lo clínico. ¿No? ¿A nadie? Es bastante interesante. Sí. Es muy interesante y ahorita que veamos los resultados, pues van a darse cuenta de que los biotecnólogos no están divorciados para nada de este mundo, ¿eh? Entonces, bueno, un biotecnólogo tiene la capacidad de ayudar al médico a dar un buen diagnóstico molecular. Por ejemplo, en este caso de COVID-19, ustedes como biotecnólogos, si trabajaran en un hospital o en algo que tiene que ver con sector salud, tendrían la capacidad de realizar una PCR en tiempo real o punto final y tendrían esos argumentos que ustedes le pueden decir al médico, ¿sabes qué? Aquí está el diagnóstico molecular, donde yo le estoy diciendo que ese paciente es COVID-19 positivo. Y ustedes son una herramienta clave o un punto clave para el médico. ¿Por qué? Porque si ustedes no le dan ese documento donde dice COVID positivo o negativo, pues el médico no puede actuar de manera correcta, va a actuar de manera paliativa, medidas como por encimita, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso, también los químicos o los bioquímicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pasa como en el caso del antibiograma, jóvenes, que ¿para qué hacen un antibiograma? Para detectar la resistencia de una determinada bacteria a un antibiótico. Ajá. O la sensibilidad, ¿no? Sí, o sensibilidad. Ajá, entonces, ¿qué diagnóstico le están dando ahí al médico? Pues prácticamente le están dando una lista de antibióticos, de medicamentos que le están diciendo, ¿sabes qué? Le puedes dar o aquel o más aquel. ¿Sí? Así es. Muy bien. No me he dado cuenta de la hora y ya es hora de salir. Ok, bueno, entonces, mañana, primeramente Dios, vamos a empezar a revisar un poquito los resultados para que se vayan maravillando con este mundo de la biología molecular o de técnicas de ingeniería genética al momento de hacer la interpretación de los resultados. Muy bien, maestra. ¿Sí? Muy bien, que tengan excelente día, pórtense bien y nos vemos mañana, primeramente Dios. Primeramente. Y no bajen la guardia con las medidas, por favor. ¿Sí? Ok. Hasta mañana. Dios los bendiga. Bye bye. Buen día, maestra. Hasta mañana. Bueno.